Si Dios quiere, vamos a terminar el capítulo 2 de Filipenses esta noche. Y pensaba, en este capítulo 2 Pablo nos presentó al Señor. Tiene, uno tiene la imagen de Jesús del que ve en las películas, o la imagen del santo sudario, supuestamente que está, este, y entonces tiene la imagen en ese santo sudario, que vaya a saber si es o no de quién, pero hay una imagen de un hombre con pelo largo, barba y todo eso, entonces uno tiene una imagen de Jesús. Pero Pablo nos presentó en este capítulo 2, del versículo 5 al 11, eh, en realidad nos presentó a Jesús, ¿no? Y su carácter, su manera, su forma de ser. Y entonces decía que él vino y se hizo hombre y se humilló hasta lo sumo y fue hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Y hoy está sentado a la diestra del Padre, y es el verdadero Jesús. Ahora, en esa imagen de este Jesús, que el otro día decía, es modelo o ejemplo para nosotros a seguir, y a lo largo de todos estos estudios que venimos viendo acerca de toda la escritura, pero también las cartas, sobre todo de Pablo, conocemos la vida de Pablo también, y conocemos a Pablo, ¿no? Su manera de ser, su forma. Pero ahora vamos a ver en este versículo, a partir del versículo 19 hasta el versículo 30, nos presenta dos cristianos. Y en esto vamos a ver el modelo de lo que sería un cristiano que realmente tiene a Cristo en el corazón. Entonces dice, capítulo 2 de Filipenses, versículo 19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Amén. Gloria a Dios. Decía dos ejemplos de cristianos, ahora vamos a ver, pero también tenemos la vida de Pablo y de cómo Pablo ve la situación que está viviendo, pero también cómo Pablo depende de Dios, porque él dice, bueno, estoy acá preso esperando que haya una sentencia, que pase algo, que tenga alguna definición mi situación, pero mientras tanto confío en Dios y puedo mandar a Timoteo, a Paprodito, y yo mismo me gozo y sé que en el Señor estoy próximo a ir. O sea, siempre dependiendo del Señor, Pablo dice. Eh, Espero enviaros pronto a Timoteo para que
yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado de salud. La preocupación de Pablo por la iglesia, esa iglesia que él había fundado hacía 10 años más o menos, eh, y, y ocupándose siempre en esa tarea pastoral de saber que aunque él está preso, eh, puede seguir ministrando y ocupándose del servicio de la iglesia. Pero decía, además de ver el ejemplo de Pablo, como él se maneja y las enseñanzas de Pablo, nos da dos ejemplos de algunos de los muchos colaboradores que tuvo. Y uno es Timoteo, que tenemos alguna referencia porque tenemos dos cartas que le escribió Pablo a Timoteo, primera y segunda de Timoteo, y conocemos algunas cosas, pero también tenemos a Epafrodito, que no sabemos mucho, porque solamente se menciona acá en Filipenses. Entonces vamos a ver un poco, eh, basado en estas dos personas, en estos dos colaboradores de Pablo, cómo lo veía Pablo, cómo lo veían los filipenses, pero qué ejemplos son para nosotros como cristianos. O sea, ¿cuántos de esos dos, o tres si ponemos a Pablo, tenemos nosotros como cristianos? Decía Pablo esperando una definición de su juicio o de su acusación en realidad, a ver qué iba a pasar, esperaba, pero mientras tanto dice, bueno, lo voy a mandar a Timoteo. Dice, espero enviarlo pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Y dice, a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. O sea, Pablo consideraba que Timoteo eh, era casi igual a él. O sea, tenía el mismo sentir, la misma preocupación, la misma entrega y el mismo sacrificio por el otro y por la iglesia que por él mismo. Entonces, algunas cosas que sabemos de Timoteo, por ejemplo, que tenía su abuela Loida, su madre Eunice, ¿no? Y su padre era griego. Pero en algunos lugares donde aparece mencionado, eh, por ejemplo, está en 1 Corintios 4:17, ya estaba con Pablo, fue casi recordemos que esta carta de los filipenses comienza escribiendo Pablo con Timoteo, o sea, Timoteo era parte de quien escribía la carta. Pero acá en 1 Corintios vemos que 1 Corintios 4 eh, dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo. Bueno, el versículo 16 del capítulo 4 de 1 de Corintios dice, por tanto os ruego que me imitéis. Bueno, había una diferencia entre la iglesia de Corintios y la iglesia de los Filipos, de los filipenses. La iglesia de Corintios tenía muchos problemas, mientras que la de Filipenses no, eran una iglesia muy ordenada, muy fiel, respetuosa, tenía alguna división, pero no era la gravedad que tenía la iglesia de Corintios. Y Pablo ahí en los Corintios le dice, por tanto, os ruego que me imitéis, que ya es importante, ¿no? Que diga que me imitéis, no dice imiten a Jesús, dice imítenme a mí. O sea, con lo cual está dando, por eso antes puse la imagen, digo, que tenemos, ¿no? De Jesús, del Santo Sudario, de las películas, de lo que fuera, este, pero en realidad nosotros como cristianos la imagen que tenemos que dar es que la gente vea a Jesús en nosotros. No físicamente o con las características físicas de que voy a tener el pelo largo, voy a vestirme con túnica y con barba, sino en la manera de ser, la manera de hablar, la manera
de dirigirme con la gente, de expresarme, ¿no? Y dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. O sea, ya ahí a los corintios le estaba hablando acerca de Timoteo. Timoteo fue un, también en el versículo 16, capítulo 16, perdón, de 1 Corintios, eh, Timoteo fue un cofundador, digamos, con Pablo de la iglesia de Filipo, porque él estaba con Pablo cuando Pablo fue a Filipo. En el capítulo 16 de 1 Corintios, 10, versículos 10 y 11 dice, si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. Ahí tenemos la, la visión que tenía Pablo o la dimensión que tenía Pablo de la persona de que era Timoteo, lo podía enviar, de hecho fue pastor eh, Timoteo, y de hecho se quedó en Filipo cuando Pablo se fue, después de que fundó la iglesia, él se quedó con Pablo y Silas, eh, allí en la iglesia eso lo podemos ver en Hechos capítulo 16, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Dice el versículo 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Acá vemos cuando Pablo lo escoge a Timoteo, lo llama para el servicio, y Timoteo está dispuesto a ir y servir, o sea, a irse a donde fuera junto con Pablo. También en el versículo 12 de este mismo capítulo, del 16, dice, y de allí, Pablo dice, y de allí fuimos a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Después de ahí cuando Pablo conoció a Lidia, cuando estaban orando, y Lidia se convirtió, y la familia, y después, bueno, vino una sucesión de acontecimientos donde se convirtió y estableció una iglesia, y después Pablo se fue a, a Macedonia, a otro lugar, digamos, a predicar, y dice, y quedaron eh, Timoteo y Silas en la iglesia de Filipo por un tiempo, mientras Pablo se fue a otro lugar a predicar el Evangelio. Así que vemos que Timoteo era alguien, ya cuando Pablo lo conoció, era alguien instruido porque tanto su abuela como su madre ya eran cristianas y entonces él ya era cristiano y daba ejemplo o daba, eh, podían ver que realmente era creyente y Pablo lo escoge y empieza a, a viajar junto con Pablo. Y dice, volviendo a Filipenses capítulo 2, dice, a ninguno tengo del mismo sentir, es decir, ninguno siente lo mismo que yo siento, ni se maneja como yo me manejo, ni piensa como yo pienso. Por eso dije antes, Timoteo estuvo dispuesto cuando Pablo lo llamó a, a seguirlo a donde fuera.
Y Pablo le decía, quédate acá, él se quedaba. Le decía, vamos allá, estaba dispuesto. Por eso más abajo dice eh, que los demás buscan lo suyo propio, dice en el versículo, a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Fíjese la preocupación de la visión que tenía Pablo y el conocimiento de Timoteo, pero también el trabajo y la tarea y el servicio y la entrega que tenía Timoteo, que Pablo decía, es prácticamente como yo. No hay nadie que se ocupe como se ocupa él y se preocupe por el otro, sirviendo, visitando, acompañando, y dice en el versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Como diciendo, ¿se acuerda que leímos en el capítulo 1, creo que era que decía que algunos predican, sí, en el 1:15, decía que algunos predican por amor y otros predican por envidia o por contienda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los que predican por envidia o por contienda, ¿qué ponían? Su propio interés antes que a Cristo. O sea, predicaban por una causa, la causa no era Jesús el primer lugar, la causa eran ellos. O sea, o querían tomar el lugar de Pablo, o querían ser pastores, o querían adueñarse de la iglesia, pero el primer lugar no lo ocupaba el Señor. El predicar el Evangelio era una excusa para ellos ocupar ese primer lugar. Por eso Pablo dice, eh, todos buscan lo suyo propio y no, y no lo que es de Cristo Jesús. Pero también hay algunos versículos donde Pablo menciona, cuando podemos interpretar, no lo dice la Biblia, pero cuando dice a todos y todos buscan lo suyo propio, yo no creo que no haya habido en la iglesia de Filipo, ni siquiera ahí en la demás iglesia o la zona, alguien que no se interesara o que no fuera tan buen obrero, sino se está refiriendo a gente que sí, por ahí, ocupó un lugar en el ministerio o está tratando de ocupar un lugar, pero en realidad no está Jesús en el primer lugar. Están velando por lo suyo propio. Y por ejemplo, alguno de los casos podría ser, por ejemplo, en 2 Timoteo 1:15, dice, bueno, en uno de los juicios cuando estaba en Roma, dice, porque todos me abandonaron y estoy solo. ¿Recuerdan? 1 Timoteo 1:15 dice, no, a ver, eh, 2 Timoteo, perdón, sí, 2 Timoteo 1:15, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de ellos, dice. O sea, lo abandonaron, no sabemos si se fueron y se apartaron o si solamente se apartaron de Pablo para ir a predicar a otro lado, pero Pablo dice, todos me abandonaron, todos los de la región de Asia me abandonaron. También en el versículo 4, en el capítulo 4, perdón, versículo 10 dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Ahí vemos también que nombra personas que se fueron. Demas, por ejemplo, tuvo casi 6 años junto con Pablo trabajando y colaborando y animando y dice, y se fue amando el mundo. Entonces, probablemente cuando Pablo dice que todos buscan lo suyo propio, probablemente está hablando de esto, de que no ponen a Cristo en primer lugar para trabajar en el servicio. Por eso él recomienda a Timoteo
Y se lo envía a Timoteo porque no hay otro como él, que tenga el mismo sentir que tengo yo. Y eso es algo interesante para nuestra visión. Eso era la visión de Pablo, pero que nos deja para nosotros, para nuestra enseñanza de hoy en día, el tipo de vida que debemos vivir. ¿Qué lugar ocupa Jesús en nuestro corazón y cuáles son nuestros propios beneficios, recursos o posibilidades que querramos tener? ¿No? ¿Qué lugar ocupa cada uno en nuestro escalafón? ¿Cristo está en el primer lugar y después viene lo demás? ¿O al revés? Primero está todo lo demás y después está Cristo. Una cosa, eh, cuando yo veo la vida de estos hombres como Pablo, como estos ejemplos que estamos poniendo ahora de Timoteo, de Pafrodito, uno piensa, eh, esa gente estaba dispuesta, de Pafrodito dice, estuvo a punto de morir por causa del Evangelio. Evidentemente alguna enfermedad en algún viaje, algo por el estilo, no lo dice, pero, o sea, gente que estuvo dispuesta hasta perder la vida por causa del Evangelio. Y digo, ¿y nosotros cómo tomamos el Evangelio? ¿Cómo tomamos a Jesús? O sea, para nosotros eh, el Evangelio es solamente, no sé, como el trabajo. Cumplo el horario, voy, marco la ficha, todo, cumplo el horario, ya está, cumplí, trabajé, me voy, listo, cobré el sueldo, listo, ya está. La iglesia es lo mismo, porque acá de lo que me está hablando es del servicio que estos hombres pusieron, o sea, se pusieron en primer lugar en el servicio, pusieron a Jesús en primer lugar para servir antes que sus propias vidas y antes que servirse a ellos mismos. Bueno, esto también eh, en en varios lugares Pablo lo trata como hijo, o ese amor que tenía Pablo y para él era como el hijo espiritual, digamos, y, y entonces le dice a los filipenses que los filipenses lo conocían, de hecho, eh, porque todos, porque ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, no es que ya lo había enviado, él está escribiendo la carta y espera enviarlo más adelante, dice, pero espero enviarlo luego que yo vea cómo van mis asuntos y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Acá está la dependencia de Pablo de Dios, primeramente, porque él dice, confío en Dios que yo también pronto iré a vosotros, pero también que los tiempos, si bien él estaba esperando una definición de lo que pasaba, está reconociendo que los tiempos son de Dios. Y entonces dice, lo voy a enviar para ustedes, claro, cuando acá dice, así que espero enviaros, eh, ellos ya, cuando lean la carta, ya saben que ya lo recibieron. Entonces, dice, cuando espero enviarlo, que yo sepa cómo van mis asuntos. O sea, él estaba esperando, no sabía cuál era la definición, no sabía qué iba a pasar, pero él estaba esperando confiando en Dios. Y su confianza hacía y su esperanza hacía que probablemente no solo iba a mandar a Timoteo para fortalecer a la iglesia que estaba preocupada por, por Pablo, sino también que él mismo pensaba ir y visitarlo. Entonces vemos una vida de servicio y de entrega de parte de Timoteo, pero que conocemos que ya venía por ahí de una familia cristiana. Recordemos que igual no era el cristiano que hoy me convierto, se convierten mis hijos, mis nietos, qué sé yo, estamos acá y cantamos y venimos a la iglesia y todo lindo y no pasa nada. Ahí había persecución, eh, había riesgo de vida y sin embargo estuvieron dispuestos a servir. Pero dice, ahora, tuve por necesario enviaros a Epafrodito. O sea, por un lado iba a enviar a Timoteo, pero dice,
creí más conveniente enviar a Epafrodito, que Epafrodito fue quien llevó la carta, en realidad, y que quien también trajo las ofrendas que habían juntado los filipenses para Pablo cuando supieron que estaba preso. Y entonces dice, y hay una cosa que antes dije, solamente se nombra a Epafrodito acá en este versículo, en el 25, tuve por necesario enviar a Epafrodito, y después en el capítulo 4, en el versículo 18, que dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Después no se nombra en ningún otro lado de Epafrodito. Pero el concepto que tenía y la importancia que tenía Epafrodito para Pablo nos deja justamente un ejemplo que necesitamos ver a través de la palabra, ¿no? Porque Epafrodito dice, hay, otro, hay otros versículos, algunos quieren asociarlo a Epafras, que era otro colaborador, no creo que sea el mismo Epafrodito, porque si no lo hubiera dicho, pero dice, eh, hay uno que se llama Epafras y también tienen características muy similares a algunos de los versículos, por ejemplo, que podemos leer de Epafras, está en Colosenses capítulo 1, versículo 7, dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. O sea, hay algunos versículos más donde se lo nombra a este Epafras, pero que si nosotros leemos, en realidad cada uno de los que hay otros nombres también en otros pasajes de la Biblia que se dan, donde tienen la mayoría las mismas características de estos hombres como Timoteo y Epafrodito. De Epafrodito Pablo dice, tuve por necesario enviaros a Epafrodito, y hay tres características que dice y que serían importantes en la vida del cristiano. Mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Esto era lo que representaba Epafrodito para Pablo. Un hermano, o sea, una comunión, una confraternidad, ¿no? Una... Después dice un colaborador, o sea, alguien que trabajaba, que estaba dispuesto a trabajar y a servir, y también dice un compañero de milicia, o sea, un soldado dispuesto a ir a la batalla en todo momento y en todo lugar. Y ahí tenemos tres características importantes del cristiano, de ser cristiano. Yo soy cristiano. Bueno, no soy el hermano que vengo los domingos y hola, ¿qué tal hermano? Dios te bendiga. Soy hermano, soy colaborador porque tengo que trabajar y antes justamente decía, la iglesia no es lo mismo que el trabajo. Y las iglesias por ahí hoy están vacías porque la gente no se compromete, porque no quiere trabajar, porque no puede trabajar, porque ponen excusas, porque hay cosas que son más importantes antes que Jesús. Entonces dice, hermano, colaborador, o sea, alguien que trabaja, que se pone a disposición para trabajar en la obra del Señor, pero también dice un colaborador y compañero de milicia, o sea, un soldado, alguien que está dispuesto a batallar, a guerrear, a estar en el frente. Esto es el cristiano, esto es el hermano, esto es el cristiano de la iglesia, que hoy en día tal vez no vemos porque por ahí, como dije antes, venimos a la iglesia por cumplir, o como un rito, ¿no?
y entonces Jesús no ocupa el primer lugar, lo ocupa por ahí el domingo cuando vengo a la iglesia, pero después cuando salgo de la iglesia ya deja de ocupar el primer lugar. Pero vemos que Pablo veía en estos hombres esas características y estos hombres, por ahí, sin que Pablo se lo mencionara, lo hacían también de corazón porque no era hacerle caso a Pablo. Estaban trabajando para el Señor, estaban convencidos de en quién habían creído y a quién estaban sirviendo. Entonces, más allá de que les tocaba con Pablo trabajar y colaborar, lo que estaban haciendo era servir al Señor. Entonces, trabajar en la iglesia no significa trabajar para el pastor, está trabajando para el Señor. El pastor, hoy estoy yo, mañana estará otro, antes tuvo otro. Somos circunstanciales, pero Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y a Él debemos el respeto, el reconocimiento, el servicio, el amor, ¿no? Entonces vemos que estos hombres estaban, en el caso de Epafrodito, dice que, eh, fíjese que hay una cosa, dice en el versículo 25, tuve por necesario enviar a Epafrodito. Primero dice, va como de abajo para arriba, hermano, después colaborador, después compañero de milicia, o sea, cada vez más importante. Así lo veía Pablo. Ahora, ¿cómo lo veían los filipenses? Dice, eh, vuestro mensajero y ministrador en sus necesidades. O sea, era alguien que trabajaba por y para los filipenses, para la iglesia de Filipo, ministrando en el servicio, en este caso le había tocado llevar las ofrendas que había juntado la iglesia justamente para enviarle a Pablo cuando se enteró que estaba preso y para suplir sus necesidades y lo enviaron a Epafrodito con una carta para saber cómo estaba Pablo, pero también con las ofrendas para abundar. Entonces era un ministrador, pero también era alguien que lo servía, ¿no? Y eso tiene que ser el espíritu del cristiano hoy en día. ¿Eh? Eh, ¿Te acuerdas que decía, creo que en el capítulo 1 decía, no mirando cada uno lo suyo propio, sino mirando al otro como si fuera uno? Dice, y acá también dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habéis oído que había enfermado. Se calcula que por lo menos, o sea, Epafrodito había viajado por lo menos 3 veces, 2 o 3 veces ya de Filipo a Roma para llevar la carta, para llevar eh, la respuesta, para llevar después las ofrendas, ¿no? Entonces, en algunos de esos viajes, evidentemente, esos viajes no eran cortos porque había muchos kilómetros y no es que lo hacían hoy en la comodidad del auto, sino que eran difíciles y probablemente ese trabajo arduo y esos viajes tan extensos y ocupándose, no se ocupaban de ellos mismos, sino se preocupaban por los demás y entonces no les preocupaba si estaban cansados, si llovía, si caía piedra, si el camino este, era fácil o si era difícil, ellos sabían que tenían que ir e iban. Y en alguna de esas, evidentemente, se enfermó y Pablo dice más abajo que estuvo a punto de morir, así que evidentemente era grave la enfermedad de Pafrodito, pero dice que cuando él dice tenía gran deseo de verlos a todos, porque cuando se enfermó se angustió mucho
pero no por su vida, porque se iba a morir, se angustió pensando en cómo se iban a poner los de la iglesia de Filipos, sabiendo que él se había enfermado o se había muerto, que era peor. Y entonces sabía que esto podía, entre comillas, perjudicar, digamos, causar tristeza a la iglesia. Y entonces a él le causó mucha tristeza porque conocía a los hermanos de la iglesia y se preocupaba por la vida de él. Y dice, entonces él tenía gran deseo de verlo y se angustió, y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Y acá tenemos algo interesante. ¿Cómo ve Pablo la sanidad de, dice, versículo 27, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Tres cosas. Pablo no lo dice, pero evidentemente considera que fue un milagro de parte de Dios, porque la misericordia de Dios lo salvó de morir. Tampoco dice que oraron, pero seguramente estuvieron orando cuando los hermanos filipenses se enteraron, estuvieron orando, y Pablo también, por la vida de Epafrodito. Con lo cual Dios fue misericordioso. Y ese milagro ocurrió y se sanó. Ahora, ¿cómo ve Pablo ese milagro? Gloria a Dios, sanó a Epafrodito. No, la misericordia de Dios fue no solo para Epafrodito, fue para mí también. Porque Dios tuvo misericordia de mí para que no me cause tristeza si se moría. Se da cuenta la visión más amplia que tiene un cristiano de las cosas que Dios hace. Uno en un milagro puede ver, y bueno, es un milagro, pero Juan decía, el apóstol Juan decía que no era un milagro, era señal. Entonces, acá Pablo dice, eh, y Dios tuvo misericordia de él y lo sanó. Se estaba por morir, pero lo sanó. Pero también tuvo misericordia de mí para no causarme tristeza, que esto no me cause tristeza sobre tristeza. Entonces, vemos cuando uno tiene esa conexión directa con Dios, como tenía Pablo, que podía esperar en Dios tranquilamente, si bien estaba eh, fortalecido y afirmado en Dios y sabía que el hecho de ser un siervo de Dios como lo fue, no quiere decir que no le iba a causar tristeza la muerte de Epafrodito, de un colaborador de él, que por otro lado la podíamos tomar, si se quiere, como culpable, porque dice, yo lo mando para acá, lo mando para allá, y por eso se enfermó y se murió. Y entonces dice, no quería que me cause tristeza. No era por la culpa, era porque sabe que quedaba un colaborador menos para estar con él. Pero digo, ¿los cristianos podemos sentir la tristeza de la pérdida? Y sí, podemos sentir la tristeza. Claro que sí, si somos humanos. Somos seres humanos, todos nos duele, no nos rebalan las cosas. No es que vamos a estar diciendo, gloria a Dios, se murió, qué alegría, y cantamos, y duele. Pero Pablo, en este caso particular, sabiendo que podía entristecerse por la muerte de Epafrodito, pero dice, la misericordia de Dios fue con Epafrodito, pero también para mí. Porque él venía sufriendo de castigo en castigo, de cosa en cosa, en la prisión, esperando a ver qué pasaba, si lo condenaban a muerte o no, y encima todavía tener que soportar la muerte de uno de sus colaboradores, como consecuencia de predicar el Evangelio. En este caso no fue una persecución que lo corrieron para matarlo. Evidentemente fue una enfermedad probablemente que lo tuvo mal.
pero Dios tuvo misericordia. Dice, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Así que la preocupación de Pablo por la salud de Epafrodito y la misericordia de Dios en sanarlo, a él le causó gozo, como es esta carta que habla solamente del gozo, ¿no? Le causó gozo, pero dice, lo envío para que a ustedes les dé gozo, para que lo reciban. Después más abajo dice, eh, recibirle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él. Entonces lo envía a Epafrodito una vez que se curó, para que le lleve noticia de Pablo, pero para también que lo vean a él y sepan que Dios lo sanó y que él está bien. Y eso iba a causar gozo y alegría en los hermanos y dice, recíbanlo como se merece. Ustedes saben cómo trabaja, ustedes cómo trabaja. Ustedes han visto el sacrificio, el esfuerzo, lo que él hace, cómo los ama. Y digo, resalto de estos hombres de Dios, ese espíritu de, aún casi en el lecho de la muerte, los tipos se dolían pensando en el otro y no en ellos mismos. Se preocupaban por la unidad, en definitiva, de la iglesia, que de eso es lo que habla esta carta, por la unidad de la iglesia, porque la iglesia siga marchando, porque los hermanos sigan unidos, amándose uno a otro, gozosos, y entonces no les interesaba su vida en absoluto. ¿Por qué? Porque su vida era servir a Cristo. Y esa tiene que ser nuestra meta como cristianos. Esa tiene que ser nuestra meta como cristianos. Claro, hoy a nosotros estamos en libertad y no nos toca padecer esas cosas, pero sí, eh, estos hombres, cuando uno dice estuvieron dispuestos a todo, renunciaron a, a sus cosas, a su tiempo, a su familia, a un montón de cosas, y yo no digo que nosotros tenemos que renunciar a nuestra familia, a nuestra casa, ¿no? Hay en internet un mendigo en Colombia, creo que predica el Evangelio, es el teólogo, y sabe la Biblia de punto a punto y te la explica, pero con una... Y supuestamente está así porque no recibe ayuda de nadie, dice, no quiere que lo ayuden, las iglesias donde él se formó, porque dice, Dios lo envió y Dios te manda sin nada. Y entonces dejó familia, dejó la iglesia, dejó todo para ir a predicar el mundo. Y el tipo vive en la calle. Este, entonces tampoco vamos a ser extremistas y vamos a dejar todo y me voy, porque algunos justamente pensando en lo suyo propio dice, bueno, aprovecho y con la excusa del Evangelio me rajo, no aguanto más a mi mujer, a los pibes, nada, ¿no? Qué triste sería, qué triste sería. Pero no le quepa duda que debe haber, como los falsos profetas, los falsos apóstoles, los, ¿no? Pastores, que abren iglesia, qué sé yo, y que resulta que tuvieron una vida que dejan mucho que desear, o tienen una vida que deja mucho que desear. Por eso Dios nos ayude a mantenernos fieles y dispuestos a disponer de tiempo, no digo, no, dejo el trabajo, no, dejo el trabajo para ir a trabajar a la obra del Señor. Entonces, la excusa es dejar el trabajo, no ir a trabajar a la obra, porque me tengo que levantar temprano, tengo que cumplir horarios. Entonces, no tenemos que dejar nada de eso. Nosotros tenemos familia, hay que trabajar, mantener la familia, ocuparnos de la familia, pero también tenemos que servir al Señor, el Señor en primer lugar. ¿Sí? Entonces, los tiempos que yo tengo, no tengo que dedicar al servicio del Señor. No importa, una hora, dos, media,
5, lo que fuera, pero al servicio del Señor. Ir a predicar el Evangelio, ir a visitar a un hermano, ¿no? Ir a un hospital, llevar la palabra. Tantas cosas podemos hacer. Simplemente tenemos que estar dispuestos. Tenemos que estar dispuestos a renunciar a nosotros mismos. Decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca, ¿no? Entonces, necesitamos menguar en nuestras aspiraciones, en nuestras, para poner a Dios en primer lugar. Amén. Dice, así que lo envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recíbanlo pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. De alguna manera, específicamente, este versículo lo podríamos tomar con Romanos 12 cuando dice, presentar vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. Bueno, evidentemente Epafrodito fue un sacrificio vivo en el sentido de que estuvo a punto de morir por causa de predicar el Evangelio, por causa de hacer la obra en favor de la iglesia y de Pablo, ¿no? Del Señor en realidad, en primer lugar, ¿no? Pero obviamente de la iglesia de Filipo y de Pablo. Entonces, que ese sea nuestro deseo y nuestro sentir, ¿eh? De presentarnos, dice la palabra que tenemos que presentarnos como obreros aprobados, ¿no? Que no tengan de qué acusarme ni nada por el estilo, sino por el contrario. Ahora, yo digo, esta es la mirada de Pablo sobre dos de sus colaboradores de los tantos que tuvo. Y digo, el otro día cuando decía cómo nos ven en casa, yo digo, ¿cómo nos verá Cristo a nosotros? Pues nosotros, exponiéndonos, no podemos ver santos, pero Cristo, ¿cómo nos ve a nosotros? Y si nos comparamos con algunos de estos hermanos que eran tan comunes como nosotros, tanto Timoteo como Epafrodito, eh, ¿cuánto de ellos tenemos nosotros? ¿Cuán dispuestos estamos a servir al Señor, a seguirlo, a exponernos, a servir en lo que fuera por causa del Evangelio? Porque a esto fuimos llamados, a ir y predicar el Evangelio. ¿Amén? Entonces, a donde estamos, tenemos que ser luminares en el mundo, leíamos el otro día, ¿verdad? Tenemos que ser luz, tenemos que llevar la luz de Cristo. Por eso decía, ¿cómo, cómo nos ve la gente a nosotros? ¿Ve realmente que somos cristianos o no tenemos en qué diferenciarnos del mundo? Podemos usar la misma ropa, siempre digo, cuando fueron a buscar a Jesús, no conocían quién era Jesús, no lo distinguían porque la ropa era la misma, la vestimenta, el corte de pelo, todo sería igual que lo demás. Y preguntaron, ¿quién busca? A Jesús, soy yo. Dijeron los soldados, se cayeron. Y a Pedro, por qué lo descubrieron? ¿Por la ropa que usaba? ¿Por cómo se vestía? ¿Por el peinado? ¿Por el corte de pelo? ¿Por el tatuaje? No, lo descubrieron por cómo hablaba. Dice, sí, vos sos uno de ellos porque habla como ellos. Entonces, la gente tiene que vernos así, por nuestra manera de hablar, de actuar, de ser. No importa que si tenemos un tatuaje, un piercing, o si vamos vestidos a la moda o no a la moda. Eso no tiene que ver. Tiene que ver con lo que nosotros estamos representando. Somos embajadores de Cristo, dice Pablo. Somos colaboradores de Dios. Entonces tenemos que representar esa embajada. ¿A quién servimos? Al Señor de señores, al Rey de reyes, ¿no? Si tuviéramos un cargo eh, ministerial,
en un ministerio de la nación o en presidencia, iríamos seguro bien vestidos, arreglados, cumpliríamos todo y estaríamos todos como, porque estoy allá arriba. Nosotros estamos sirviendo a alguien más grande que el presidente, más grande que un rey, más grande que todo, que toda la nación, que toda la tierra, que todo el universo. Entonces debemos representarlo como lo que Él es. Amén. Y estos son ejemplos, son pequeños ejemplos que nos deja la Biblia de gente común y corriente, como cada uno de nosotros, que sin embargo estuvieron dispuestos y pasaron montones de cosas para que hoy nosotros tengamos esta palabra, para que hoy nosotros tengamos a Cristo, para que hoy nosotros lo regalemos tan fácil el Evangelio y hagamos del Evangelio algo sencillo. No, vení que no te cuesta nada, no, no te cuesta nada, te cuesta todo. Tenés que renunciar a vos mismo para que Cristo ya pagó el precio. Es gratis, no, no es gratis, lo pagó Cristo el precio. Entonces a veces lo estamos regalando, estamos presentando un evangelio que nada tiene que ver, regalando el sacrificio de Jesús y de todos estos hombres que dieron su vida para el servicio del Señor. Que nosotros estemos dispuestos, como estos hombres, como Timoteo, como Epafrodito, hombres comunes y corrientes que sin embargo decidieron servir al Señor y lo hicieron entregado de cuerpo, alma, espíritu, mirando no por ellos mismos, sino por los otros. Amén. Dios te bendiga.